Nunca imaginé que el amor podría florecer entre un banquero grosso y una vendedora de bocadillos. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Era un día nublado, el aire olía a lluvia y el ruido ensordecedor de la ciudad se sentía aún más intenso. Allí estaba yo, detrás de mi carrito, ofreciendo un par de bocadillos con un brillo en mis ojos que apenas podía sostener. Cuando lo vi, parado en la esquina, con ese traje bien cortado y sonrisa deslumbrante. Todo a su alrededor parecía desvanecerse, ese aroma a chorizo a la parrilla se ahogó en su presencia. Él era un mundo que chocaba con mi llano universo de tortillas y salsa. ¿Qué hacía un tipo así, con corbata y una carpeta repleta de documentos, en un lugar como este? Me preguntaba si podría ofrecerle algo más que un simple bocado. Ese día supe que algo extraordinario iba a suceder. Mis manos temblaban. No podía dejar de pensar en los escasos minutos que pasamos intercambiando miradas. El murmullo de los transeúntes se volvió un eco lejano, mientras su risa resonaba en mi cabeza como un canto lejano. Pero entonces, los segundos se convirtieron en horas, y ya nada fue igual. Con el corazón en la mano, intenté hablarle. ¿Te gustaría probar uno? Son los mejores de la ciudad, le dije, con una temblorosa mezcla de inseguridad y esperanza. Pero él no parecía igual que los demás. Había un brillo en su mirada, como si me viera de una manera que nunca había experimentado. Aquella conexión instantánea casi me hizo olvidar el asombro abrumador que sentía. Sin embargo, la realidad golpeó de inmediato. Tuve que centrarme, el dinero en la caja no se iba a recoger solo. La multitud se movía, pero yo me perdía en aquel extraño encanto. Su figura se alejaba, arrastrada por la corriente de gente y, de repente, una parte de mí se sintió perdida, como un hilo colgante en la nada. Fue un instante fugaz, pero en mi pecho se formó una herida profunda, un deseo ardiente de que cruzara de nuevo el límite de nuestra vida cotidiana. La vida siguió, como siempre. Mis dedos seguían preparando bocadillos, pero había un nudo en mi alma. La rutina era una cárcel, y mi mente no podía evitar regresar a esa imagen. Entonces, días después, recibí un mensaje. Era él. Un simple hola que disparó una tormenta de emociones en mí. Rápido como un suspiro, volví al instante en que nuestras miradas se encontraron. Comenzamos a charlar. Su mundo de números y finanzas contrastaba tanto con mi vida sencilla, y eso solo aumentaba mi curiosidad. Pero, tras cada mensaje, también crecía el miedo. ¿Qué pasaría si nuestra burbuja reventara? ¿Qué haría yo? ¿Él se quedaría? Esta tensión se convirtió en mi compañero constante. Él iba, regresaba. El juego del amor era una danza inestable. La atracción flameaba con cada conversación, como una fogata en la noche, pero las llamas también amenazaban con consumirme. Lo último que esperaba fue una llamada, una urgentísima y conmovedora noticia que cambiaría todo. Necesito hablar contigo, es importante. Fue un mensaje de voz. Su tono de voz era grave y frágil como cristal. En ese instante, supe que algo más profundo que la simple atracción estaba en juego. Ya no era solo un juego de flirteo. Era una invitación al caos. Una parte de mí quería huir. Pero la otra, aquella que había aprendido a quererlo en cada palabra, deseaba correr hacia él y abrazarlo hasta que el llanto cesara. Entonces, en un susurro cargado de ansiedad, me encontré frente a un dilema irrevocable. ¿Iba a dar el siguiente paso? ¿Podría mi corazón soportar la verdad detrás de esa llamada? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, no de tristeza, sino de la aceptación de lo que estaba por venir. El futuro se volvió incierto, y la única constante era mi deseo de descubrirlo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desuscribió sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. ¿No quisiera que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto? Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viéndome? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El sol brillaba tímidamente, como si la naturaleza quisiera consolarme y al mismo tiempo recordarme lo efímero de la felicidad. Mi corazón latía con fuerza al pensar en la llamada que recibiría. A pesar de cada latido violento, había una mezcla de nervios y esperanza en mi interior.
¿Qué podría ser tan importante? Dediqué unos minutos a repetir su nombre en mi cabeza, pero cada intento de recrear su voz solo alimentaba mi ansiedad. Decidí que no podía quedarme en un limbo de incertidumbre, así que tomé aire y respondí, agitando mis dudas. «Podemos vernos», escribí. Me sorprendió lo rápida que fue su respuesta. «Sí, en 1 hora. Tengo algo que contarte que no puedo seguir guardando». Me reí nerviosamente. Su vehemencia era atrayente y aterradora a la vez. Pasé la siguiente hora organizando mi carrito, llenándolo de bocadillos y preparación antes de enfrentar lo inevitable. Cuando llegué al café donde habíamos acordado reunirnos, lo vi de espaldas, con la mirada perdida sobre la ciudad que lo rodeaba. Era un lugar que no conocía, un rincón con aroma a café y una decoración elegante, contrastando con el bullicio de mi vida diaria. Caminé hacia él. Apenas me reconoció. A medida que se giró, me encontré atrapada una vez más en su mirada. Pero esta vez había algo diferente. Una sombra de preocupación oscurecía su rostro. «Gracias por venir», dijo con un hilo de voz que parecía llorar su propia tristeza. No quería hacerlo por mensaje. «Necesito que me entiendas». Hay un peso en sus palabras que me hizo sentir como si el aire se interrumpiera a nuestro alrededor. Con una sonrisa electrificada, tomé un sorbo de café y le devolví la mirada con valentía. «Tienes mucho que contar, ¿verdad?». Me tomó un segundo, pero cuando habló, su voz fue un torrente de sinceridad, de vulnerabilidad. Me contó sobre su trabajo, el progreso en su carrera y la reciente presión en la que se encontraba. Sin embargo, entre las palabras que emergían de su boca, encontré algo más profundo, un conflicto. Era un dilema moral, una decisión que afectaba no solo su vida, sino las de muchas otras personas. Los días de incesante trabajo, la manipulación de números, todo empezaba a redibujar la persona frente a mí. «Están presionando fuerte para cerrar un trato, y eso incluye echar a algunas personas», admitió con la voz quebrada. Mis insomnios sobre los problemas del corazón se fueron desvaneciendo por momentos, y en su lugar surgieron preocupaciones por lo humano. Mi corazón, que antes ardía por él, ahora sentía una simpatía incontenible. Implícitamente, dentro de su mundo brillante, había fragmentos de una vida completamente diferente, una que yo conocía bien. «¿Y qué harás?», le pregunté, con una preocupación genuina despertada en mí. Él se quedó en silencio, como si contemplara un abismo. «No sé. Te lo juro, quiero hacer lo correcto, pero esto no es solo una cuestión de principios. Muchos dependen de mí, de nosotros». Una verdad atroz lo mantenía atrapado y sentí que la empatía me arrastraba cada vez más hacia su lucha. En un acto impulsivo, tomé su mano, sentí la calidez de su piel, y en ese momento volví a ver al hombre que había estado detrás de la corbata. Nadie puede tomar siempre la decisión correcta. Pero puedes elegir cómo enfrentar lo que está por venir, le dije, casi sin pensarlo. La tensión entre nosotros se sintió palpable. Miré por la ventana y vi cómo la ciudad se movía frenéticamente, indiferente a nuestro pequeño mundo. La luz del sol iluminó su rostro y vi un atisbo de vida, de esperanza. «¿Tú crees que existe una forma?», preguntó, los ojos fijos en los míos. Allí estaba, en el corazón de una elección crucial, en el borde de un abismo que podría llevarnos a lugares desconocidos. «Creo que el amor puede guiarnos. A veces, incluso estamos destinados a perdernos antes de encontrarnos», le respondí con honestidad. Pero incluso mientras decía aquellas palabras, el eco del caos que lo rodeaba se sentía más fuerte que nunca. Esa conversación dejó una chispa encendida, como si al tocarlo hubiera tomado un trozo del fuego que ardía entre nosotros. La tensión en el aire se volvió eléctrica. Al despegarse de la mesa, un mensaje se iluminó en su teléfono. Con un gesto mecánico, lo revisó y su expresión se endureció. Pronto la chispa se convertiría en un incendio, y yo, atrapada en esta historia, comenzaría a darme cuenta de que nuestros caminos estaban en un rumbo incierto. Entonces, con una voz temblorosa casi ahogada por la angustia, sus labios se abrieron. «Tira, hay algo más que no te he contado». En ese momento, mi corazón se detuvo, el futuro colgaba de un hilo, y fue entonces cuando entendí que las revelaciones pueden ser tanto un alivio como un tormento. Su mirada se oscureció aún más antes de que se decidiera a hablar. «No solo estoy lidiando con esto en el trabajo. Hay algo más que pesa sobre mí. Algo que podría cambiarlo todo». Cada palabra que salía de su boca era un nuevo ladrillo en la pared emocional que comenzaba a construirse entre nosotros. El café se quedó en un silencio pesado en el instante en que su voz dejó de fluir.
El murmullo de las conversaciones ajenas se desdibujó y el aroma del café se volvió agobiante. Clavé mis ojos en los suyos, buscando la verdad que se escondía detrás de su miedo. Dime, pedí suavemente. Él tomó una respiración profunda, lo que parecía una eternidad. Hace unas semanas me encontré con un antiguo compañero del instituto. Un amigo cercano. Él era parte de mi vida, de mi historia. A medida que hablaba, noté cómo su frente se fruncía, revelando cicatrices de recuerdos pasados. Descubrí que él también trabaja en la misma industria. Y está en la misma situación que yo. Pero hay una diferencia. Él parece dispuesto a hacer cosas que van en contra de lo correcto. La confusión me invadió. ¿A qué te refieres? ¿Qué cosas? La ansiedad me devoraba mientras él se preparaba para revelar algo alarmante. Lo que había empezado como una conversación sobre la ética en los negocios se estaba convirtiendo en un juego de sombras. Su nombre es Malcolm. Y él tiene un plan. Un plan que involucra cerrar ese trato, pero que también podría ahondar en la corrupción de la empresa. Sabe cómo manipular las cosas, y quiere que yo participe, dijo, casi con desgano. La luz del sol entró por la ventana justo en ese instante, iluminando su rostro y proyectando sombras inquietantes en la mesa. Mis instintos comenzaron a gritar. ¿Y tú qué piensas hacer? ¿Vas a involucrarte? La pregunta salió de mis labios, pesada como una roca. Su mirada vaciló y me di cuenta de que su lucha no solo era externa, sino sobre quien era profundamente en su esencia. No lo sé, Tira. La presión es inmensa. Me han ofrecido una paga extraordinaria si sigo el plan de Malcolm. Noté cómo sus palabras se enredaron con la ansiedad que estaba destilando. Piénsalo, eso podría cambiar mi vida. Pero nunca he sido así. Me aterra pensar en traicionar todo lo que he creído. Y al mismo tiempo, mis responsabilidades, añadió, terriblemente angustiado. Pero si esto es algo malo, si duele a otros, no puedes dejarte llevar solo por el dinero, le respondí con franqueza. La pasión por lo correcto empezaba a salir de mi propia voz, aunque sabía que eso podía no ser suficiente. Me aferré a su mano con más fuerza, como un salvavidas. Hay que elegir lo difícil, lo honesto. Solo así podrás ver quién eres realmente. He pensado tanto en esto. A veces, me pregunto si valdrá la pena perderlo todo. Pero luego miro a mi gente, a aquellos que dependen de mí. Cuanto más reparo en lo que podría perder, más atrapado me siento, exclamó, un temblor de desespero fuertemente contenido. La conversación giró hacia una espiral emocional. Temía por él, pero también lo deseaba. Deseaba que se liberara de esas ataduras invisibles que lo mantenían atrapado. En medio de la tristeza, un rayo de esperanza intentó hacerse paso. Podrías escoger a quien escuchas. Hay quienes están dispuestos a apoyarte sin condiciones, sin jueces. Me miró profundamente, y en su mirada pude sentir que había una chispa, algo que había despertado en el fragor de esa conversación, pero justo cuando la atmósfera comenzó a cambiar, el teléfono de él vibró en la mesa, rompiendo el momento. Se apresuró a revisar la pantalla, y su rostro se tornó blanco como un lienzo. No puede ser, murmuró, aterrorizado. Levanté una ceja, inquieta. ¿Qué ocurre? Sin respuesta, sus ojos se fijaron en el mensaje. Una mirada llena de temor y terror crudo. Dame un segundo, necesito responder esto. Se levantó, como si una corriente eléctrica lo hubiese impulsado lejos de mí. Estaba perdiendo la conexión que habíamos tejido unos momentos antes. ¿Es sobre Malcolm?, pregunté, pero no hubo respuesta. Él se inclinó sobre su teléfono, completamente absorto y ajeno a todo lo que había hecho crecer en un instante. Respiré hondo, intentando calmar mis propios miedos, pero mi corazón palpitaba con la fuerza de un tambor. El café a nuestro alrededor continuaba zarandeándose en un torbellino de risas y charlas ajenas. Todo lo que conocía comenzaba a desvanecerse nuevamente. Cuando regresó con la mirada aún más inquieta, sus labios temblaban. Tira, esto es más complicado de lo que imaginaba. Han estado investigando a la empresa. Las palabras han sido lanzadas como dardos que buscaban dar en el blanco. ¿Qué quieres decir con eso? Lo que dijiste sobre elegir, ¿es posible cuando la vida te ahoga? La incertidumbre llenaba cada rincón del café, y el futuro colgaba otra vez de un hilo. Mezclando el hormigueo en mi pecho con la inquietud de su gesto, intenté asimilar la información, pero la urgencia de beber de su confianza se volvió vital. ¿Qué planean hacer? ¿Cuál es tu próximo paso?, le pregunté,
Mi voz un susurro que apenas se elevaba por encima del murmullo del café. Él se pasó la mano por el cabello, como si intentara despejar la confusión que lo asediaba. No estoy seguro. Voy a tener una reunión con algunos de los ejecutivos. Están al tanto de la investigación, y quieren asegurarse de que no se corra la voz. Malcolm ya me está presionando para que tome una decisión. La tensión se palpaba en el aire, un hilo delgado que se estiraba entre nosotros. Pero no puedes dejar que esto te consuma. Debes, ¿qué se supone que debo hacer? Tira, interrumpió, su voz temblando de frustración. ¿Echar todo a perder? ¿Renunciar a mi trabajo y a la seguridad que eso conlleva? Si no actúo ahora, toda mi vida podría desmoronarse. Su angustia me atravesó como un puñal. Podía ver el dilema en sus ojos, la lucha interna entre lo correcto y lo necesario. En ese instante, algo dentro de mí se erguía, enfrentando la tormenta. A veces, nuestros mayores desafíos son el precio que pagamos por mantenernos firmes. No estás solo en esto. Estoy aquí, le ofrecí, deseando que el apoyo que brindaba pudiera calmar su tormento. Podemos encontrar una solución juntos. Él bajó la mirada, sacudido, como si mis palabras lo hubiesen golpeado en el pecho. ¿Y si no hay una salida? ¿Y si lo que hagamos no cambia nada y solo me lleva a una caída más grande? Murmuró con voz apenas audible. La sensación de impotencia crecía, pero una chispa de determinación iluminó mi mente. Lo que hagas definirás quién eres. Puedes elegir ser la persona que ha luchado por lo correcto, o dejarte llevar. Pero si eliges el camino correcto, no solo te salvarás a ti mismo. También protegerás a los que confían en ti. A medida que las horas se deslizaban, y las sombras se alargaban a nuestro alrededor, su mirada finalmente se encontró con la mía, y por un momento, el caos del mundo exterior se desvaneció. Era en esos minutos, atrapados en la burbuja de nuestras emociones, donde la esencia de nuestra conexión comenzó a florecer, llena de vulnerabilidad y esperanza. Tira, empezó lentamente, y su voz resonó como una melodía dulce y desgarradora. Tal vez nunca lo había visto de esta forma. Siento este peso que me ahoga, pero tienes razón. No puedo permitir que mi miedo me consuma. Aún tengo una opción. Un destello de resolución iluminó su mirada, pero justo cuando el aire se volvía caliente con la posibilidad de cambio, su teléfono vibró nuevamente, como si el destino mismo interrumpiera el momento. Se retorció, y una sombra de pánico cruzó su rostro. Es Malcolm. Debo irme, dijo, de repente tenso. ¿Ahora?, pregunté, el corazón en un puño. La conexión que habíamos empezado a tejer se sentía frágil, y esa nueva decisión se me antojaba crítica. ¿Y si tú, Tira, no puedo dejarlo así? Hay cosas que debo discutir. No te preocupes, prometo que nos veremos pronto, dijo angustiado, y esos 2 puntos de luz en sus ojos parecieron perderse mientras se alejaba. Lo vi marcharse, la figura que dejaba en el café apenas discernible en medio de la multitud. Un mar de emociones me invadió, tristeza, preocupación y un rayo de esperanza agonizante. ¿Tomaría la decisión correcta? Al sentir que se desvanecía, un escalofrío recorrió mi espalda. Justo cuando iba a girarme y dejar atrás el café, escuché mi nombre. Volteé, y allí estaba él, sin aliento. Tira, espera. Necesito decirte algo. Mis latidos se descontrolaron al escuchar su voz entre la multitud. Cada letra que pronunció parecía tambalearse entre las horas que pasamos juntos y la incertidumbre que ahora nos separaba. Puedo hacerle frente a Malcolm. Solo necesito que confíes en mí. El futuro estaba nuevamente colgando de un hilo, y en sus ojos había una tormenta, un eco de decisiones que pesaban tanto como las palabras que no decía. No estás solo en esto, ¿verdad?, le dije, sintiendo que cada palabra era una promesa no solo para él, sino también para mí misma. El eco de lo que había dicho antes resonaba en mi mente. Los desafíos nos definen. Él respiró hondo y la lucha en su mirada se tornó un poco más clara. Tira, no quiero que esto te afecte, murmuró, su voz un hilo de preocupación. No tienes por qué involucrarte en mi vida. Esto es complicado. Las palabras dolían, como si me atravesaran el pecho. ¿Así que eso es todo? Te alejas antes de que la tormenta te alcance, respondí, a pesar de mi insondable deseo de comprender su miedo. Eso no es lo que quiero. Estar contigo es lo que me importa ahora. Tu vida es diferente, y lo sabes. No quiero que esto se convierta en un motivo de dolor para ti, insistió, la vulnerabilidad en su voz resonando con sus profundos ojos oscuros. Me sentía sumida en una mezcla de frustración y cariño, y un deseo ardiente de protegerlo,
incluso de sí mismo, diferente o más difícil. Porque yo también tengo mis batallas, respondí con firmeza. Había un lado de mí que se sentía resentido por su deseo de protegerme. Al fin y al cabo, yo era la que había sido clara sobre mis sentimientos. El amor a menudo era un desafío en sí mismo. Solo estoy pidiendo que me dejes entrar. Él se quedó callado, su rostro enrojecido, atrapado entre la necesidad de compartir y el temor a lastimarme. Finalmente, la tristeza se dibujó en su mirada, como si comenzara a ver la verdad que yo había inevitablemente enunciado. Dos almas enfrentando sus propias tormentas podrían unirse en vez de separarse. Está bien, Tira. Pero prometo que seré transparente, dijo lentamente. Sus palabras llegaron como un susurro de esperanza, una promesa no solo para mí, sino también para él, un compromiso por mantener la sinceridad en medio del caos. Nuestras manos se encontraron sobre la mesa, y esa conexión fue un alivio, una chispa de paz en la agitación de nuestros corazones. Lo que está en juego es más grande de lo que imaginas, continuó él, su voz temblando. Cuéntame, respondí, manteniéndolo cerca, sin dejar que la distancia emocional nos separara nuevamente. Malcolm tiene un plan. Hay un proyecto en marcha que podría hacer mucho daño a la comunidad, un proyecto que también podría resultar lucrativo para la empresa, dijo, cada palabra provocando una creciente emoción en mi pecho. Si me insisto en salir de esto, cualquier oportunidad que tenga se desvanecerá. Pero ni siquiera sé si puedo confiar en él. Es astuto. Mis pensamientos comenzaron a girar, y una mezcla de compasión y determinación hizo su aparición. Debes revelarlo. Si hay algo que va a lastimar a la gente, no hay dinero que pague por eso. Tienes que defender lo correcto, aunque eso signifique perder tu posición. Él asintió lentamente, como si comenzara a ver el camino, la luz al final del túnel. Pero luego una sombra cruzó su rostro. ¿Y si me despiden? ¿Y si me atacan por ello?, preguntó, su voz apenas un susurro. Ángel, no puedes permitir que te frene el miedo. La verdad es lo único que finalmente dará sentido a todo esto, insistí de nuevo. Y yo estaré a tu lado, pase lo que pase. El momento se hizo pesado, una sensación de inminente cambio en el aire, de que estábamos al borde de una verdad abrumadora. Pero cuando iba a hablar de nuevo, mis emociones fueron interrumpidas por el sonido de su teléfono vibrando una vez más. Es un mensaje de la oficina, dijo, mirando la pantalla con ojos que ahora se estrechaban. ¿Quién es? Malcolm, pregunté rápidamente, la preocupación regresando con fuerza. Sí, dice que tengo que volver urgentemente, respondió, frunciendo el ceño. Su voz era más profunda, una mezcla de frustración y ansiedad. Sentí que la ansiedad crecía entre nosotros. Tienes que ir, pero lo que sea que decidas hacerlo, debes comunicarme. Promete que me contarás todo, le dije mientras una oleada de emoción lo atravesaba. Lo prometo, dijo él con seriedad, mientras se alejaba de mí. Voy a luchar por lo que es correcto, por nosotros. Necesito creer que esto puede funcionar. Al ver cómo se perdía hacia el bullicio de la calle, una sensación de vacío me invadió. Los minutos se alargaron como horas, y mis pensamientos llenos de incertidumbre giraban en mi cabeza. Entonces, la situación comenzó a revelarse de una manera inquietante. ¿Qué pasaría si Malcolm no estaba solo en esto? ¿Qué si había algo más oscuro en juego? No pude evitar una oleada de miedo, uno que competía con la esperanza. ¿Podría nuestro amor sobrevivir al tumulto que se avecinaba? La posibilidad era ansiosa, sumergiéndome en un mar de dudas y deseos, y mientras el café se llenaba de risas y murmullos, yo permanecía sola, esperando más respuestas en un mundo que se sentía cada vez más volátil. El aroma del café se mezclaba con la palpitante ansia que llenaba cada rincón del pequeño establecimiento. A medida que el ruido de la vida cotidiana continuaba a su alrededor, yo luchaba contra un torbellino de inquietudes. La incertidumbre sobre el futuro de Ángel se convertía en un peso insoportable, una piedra que empujaba las alas de mi esperanza hacia el suelo. Pasaron los minutos y el ritmo del lugar parecía acelerarse, pero yo me sentía atrapada en una burbuja de tiempo que no se movía. Mis pensamientos giraban en torno a las palabras de Ángel, a su lucha y a la fuerza interna que había comenzado a emerger en él. ¿Realmente podría tener el coraje de enfrentarse a Malcolm? La imagen de su rostro, brumoso por la ansiedad, se repetía en mis ideas. Finalmente, decidí que no podía quedarme sentada esperando algo que no podía controlar. Si Angel iba a luchar, yo quería estar a su lado, apoyándolo con cada paso que diera.
Saqué el teléfono y decidí escribirle un mensaje, pero lo descarté casi inmediatamente. Había una línea delgada entre estar presente y ser una distracción. Necesitaba darle espacio para que luchara su propia batalla. Me encontraba en ese momento de espera cuando vi a Clara, una compañera de trabajo que solía compartir café con regularidad. Su risa fácilmente evacuó un aire fresco en mi burbuja emocional. ¿Tira? ¿Estás bien? Su mirada era sincera, como siempre había sido. Te veo un poco distante. ¿Aún sigues con esa historia del banquero de la que hablabas? Suspiré, incapaz de evitar la sonrisa que se dibujó en mis labios. Sí, aunque es más complicado de lo que esperaba. Él está lidiando con muchas cosas, y estoy tratando de ayudarlo. Clara se acercó un poco más, inclinándose hacia mí. Tira, no te olvides de cuidar de ti misma también. A veces es fácil sumergirse en los problemas de alguien más y perderse en el proceso. ¿Cómo te sientes con todo eso? Su pregunta resonó en lo más profundo de mí, haciendo eco de las inseguridades que hacía tiempo intentaba ignorar. Me siento perdida, en cierto modo. Quiero apoyarlo, pero no sé si puedo ser lo que necesita. También es importante recordar que no tienes que ser su salvadora. Solo estar presente puede ser suficiente, me dijo Clara. Su voz era suave pero cargada de sabiduría. ¿Cómo sabes eso?, pregunté, sintiéndome un poco más ligera, porque yo misma he estado allí. A veces, solo necesitamos la mano de alguien que nos escuche, sin importar qué pasemos. Es un camino difícil, pero si ambos están dispuestos a trabajar en ello, puede florecer algo hermoso, reflexionó. Esas palabras resonaban en mí como un mantra, un recordatorio de que el amor no siempre era sobre ser la solución de los problemas del otro, sino compartirlas, enfrentar las tormentas de la vida juntos. Asentí lentamente, sintiendo que había un hilo de esperanza tejido en mi corazón. Cuando finalmente decidí abandonar el café, el cielo se tornó gris, como si también reflejara la agitación interna que sentía. No era solo el destino de Ángel lo que estaba en juego, estaba el de ambos. La línea entre el amor y el miedo se desdibujaba rápidamente. Fue entonces que noté algo en el suelo, un pequeño papel doblado, perdido entre el pavimento. Lo recogí. Al abrirlo, vi un dibujo apresurado de un corazón con dos flechas cruzadas atravesándolo. Miré a mi alrededor, pero no vi a ninguna persona que pudiera haberlo dejado caer. Era un mensaje inesperado. Una señal, tal vez. Sonreí suavemente al imaginar que el universo estaba tratando de recordarme que el amor, aunque doloroso, podía florecer en los lugares más inesperados. Al acercarme a la superficie del asfalto llovido, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era de Ángel. Encendí la pantalla con la esperanza de encontrar noticias sobre su reunión con Malcolm. Pero el mensaje que apareció hizo que mi corazón se detuviera. Necesito hablar contigo. No es bueno. Vuelve al café, por favor. Una angustia inmediata se apoderó de mí. ¿Qué había pasado? ¿Malcolm había ido demasiado lejos? Sin pensarlo dos veces, empecé a caminar más rápido, deseando que la tormenta, en el fondo de mi ser, no hubiera ensombrecido las últimas luces de nuestro amor. La incertidumbre había vuelto a llenar el aire, y en el fondo sabía que estábamos a punto de cruzar el umbral hacia algo que podría cambiarlo todo. Al llegar al café, la puerta se abrió con un chirrido familiar que nunca había sentido tan ominoso. La sensación de ser testigo de algo frágil y crucial se cernía sobre mí. Mis ojos buscaron rápidamente a Ángel entre las mesas abarrotadas de clientes ajenos a mi tormento interno. Lo vi al fondo, sentado solo con la cabeza entre las manos, y su figura, encorvada por el peso del mundo, hizo que mi corazón se contrajera. Me acerqué con pasos firmes pero temerosos, cada uno pesado como un ladrillo. Ángel, lo llamé en un susurro, tratando de romper el silencio que claramente lo rodeaba. Al levantar la vista, su mirada era una mezcla de angustia y determinación. Tira, comenzó, su voz temblorosa. No sé cómo decírtelo, pero, se detuvo, respirando profundamente como si cada inhalación le costara. ¿Qué sucedió?, pregunté, sintiendo como el miedo se agitaba en mi pecho. La gente a nuestro alrededor seguía conversando y riendo, ignorando que el universo de dos personas estaba en juego en esta pequeña esquina del mundo. Malcolm no solo se está alejando. Ha estado manipulándome, y me di cuenta de que todo esto fue más complicado de lo que pensaba. Ya tan solo he estado tratando de complacerlo, de encajar en su juego. Le he dado poder sobre mí. Y eso me asusta, confesó, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Mi estómago dio un vuelco al entender la magnitud de su lucha, y aunque quería intentar restaurar su confianza, sentí que lo primero que necesitaba era dejar que se abriera.
Lo que importa es que te des cuenta de ello, Ángel. Aunque te sientas atrapado ahora, has sido increíblemente valiente por enfrentar esto. Él sacudió la cabeza con frustración, rozándose las sienes. Pero no quiero perderme en esto. No quiero perderte a ti. La idea de que todo esto me aleje de ti es lo que más miedo me da. Un nudo se apoderó de mi garganta. Las palabras atoradas en mi pecho intentaban salir, pero todas parecían insignificantes. Ángel, esto va a ser difícil. Quizás no pueda solucionarlo por ti, pero siempre estaré a tu lado. Una sombra de esperanza cruzó su rostro en el instante que compartimos juntos, un fragmento de luz en la oscuridad. ¿En serio? ¿Puedes hacerlo? Seguir vigilando a un banquero perdido en su propio laberinto, asentí, sintiéndome impulsada por lo que había compartido con Clara. Sí. Solo recuerda que no tienes que llevar todo este peso tú solo. Juntos podemos enfrentar esta batalla. Justo cuando creí que la tensión empezaba a disolverse, la puerta se abrió de golpe, y la risa bulliciosa que llenaba el café se detuvo abruptamente. Malcolm entró con una presencia imponente, el aire se volvió denso, y todos los ojos se volvieron hacia él. La sonrisa arrogante que le conocía ahora era un velo de amenazas. Ángel, lo llamó, caminando directamente hacia nosotros. El eco de su voz resonaba en el espacio como un tambor, anunciando la llegada de un tormentoso presente. La atmósfera se tornó helada, y en ese instante, sentí como si la esperanza que habíamos construido se desmoronaba. ¿Qué haces aquí? Ángel preguntó, su voz un susurro lleno de desconfianza. ¿Qué haces tú aquí con ella? Malcolm alzó una ceja, mirando con desdén. No es la primera vez que te distraes de tus verdaderas obligaciones. Oh sí, el tiempo se detuvo, y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Ángel apretó los puños, y la tensión en el aire se volvió palpable, un tirante recordatorio de que estábamos a punto de enfrentarnos a algo mucho más grande. No voy a permitir que me sigas manipulando, Malcolm. Esto se acabó, declaró, su voz ahora firme, pero había una vacilación en sus ojos que me preocupaba. Mi corazón latía con fuerza mientras el enfrentamiento se tornaba inevitable. La atmósfera vibraba, y la línea entre el amor y el miedo se desdibujaba de nuevo, llevándonos ambos al borde de un precipicio emocional. Con cada palabra que intercambiaban, comprendí que el verdadero desafío apenas comenzaba. La lucha por Ángel no solo era suya, era nuestra, y en el fondo de mi ser, anticipaba aquel grito silencioso del amor verdadero pronto tendría que alzarse. Pero esa sensación de inminente tumulto llegó con un nuevo peso. ¿Podríamos realmente sobrevivir a esto? Mientras la tensión alcanzaba un punto crítico, los brazos engullendo a Ángel me hicieron recordar el pequeño dibujo que había encontrado. El amor podía florecer, sí, pero a costa de enfrentarnos a los demonios que acechaban en la oscuridad. Justo cuando las palabras de confrontación estaban a punto de desgarrarlo todo, sentí una presencia en la esquina de mi ojo. Un rostro conocido emergía del fondo, y mi corazón se detuvo. Era Clara, y lo que cargaba en sus manos podría ser un cambio insospechado. La tensión parecía un pulso eléctrico que atravesaba el café, atravesando cada mesa y cada ser en el lugar. Cuando Clara llegó, su expresión era seria, y en sus manos llevaba un pequeño cuaderno, un desgastado y querido objeto cuya apariencia hablaba de historias guardadas y secretos no revelados. Tira, llamó, su voz firme y clara, rompiendo el silencio tenso que se había apoderado de nosotros. Malcolm se detuvo, sus ojos fijos en ella, y parecía que por un instante el tiempo se ralentizaba. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Su tono era burlón, como si la presencia de Clara le incomodara. Vine a buscar a Ángel. Hay algo que puede ayudarle, dijo, su mirada fija en Ángel, ignorando la pesadez en el aire. ¿Ayudarle? ¿Con qué? ¿Un viejo cuaderno lleno de cuentos? No veo cómo eso le ayude a salir de su embrollo, disparó Malcolm, su sonrisa demacrada casi revelando un destello de incertidumbre. Esto no son solo cuentos, respondió Clara, ignorando la burla. Es una colección de recuerdos, de momentos que son importantes. Ángel, se trata de ti y de cómo te encuentras a ti mismo. Es hora de que te reconectes con lo que verdaderamente eres. Las palabras de Clara resonaron profundamente en mí. Sentí que en medio de esta tormenta, existía una oportunidad de encontrar una salida hacia la luz. Era un momento frágil, y el amor que profería se entrelazaba con la lucha de Ángel. Sin embargo, el miedo de perderse a sí mismo viajaba en cada palabra no pronunciada entre ellos. Sabía que era fundamental que él entendiera qué significaba realmente esa búsqueda de identidad. ¿Qué hay en ese cuaderno, Clara?, preguntó Ángel, su voz titubeante, entre la curiosidad y una resistencia que se palpaba.
Tomó un paso hacia adelante y con un gesto decidido encajó su mano en la de Clara, como si de un ancla se tratara. Clara sonrió, sus ojos brillando con algo de esperanza. Es la evidencia de lo que eres, Ángel. Cada vez que temías ser alguien más, cada vez que luchaste por ser el hombre que realmente eres. Porque siempre ha sido esa lucha la que te ha definido, no la manipulación de nadie. Su revelación, en medio del caos, había sembrado una semilla dentro de él. Pero ¿y si al final no soy lo que imaginas? Su voz titubeó, la incertidumbre deslizando sombras en su mirada. Dímelo, ¿acaso eso es lo que importa? Lo que otros piensen de ti, preguntó Clara, avanzando con confianza mientras la mirada de todos se centraba en la escena que empezaba a articularse. Eres más que un título o un rol que otros te han impuesto. Tienes el poder de decidir quién quieres ser. Tú eres el arquitecto de tu propio destino. El silencio se convirtió en un sanctum, y los murmullos del café se desvanecieron. Miré a Ángel, y por primera vez desde que había llegado, vi en sus ojos una chispa, una combinación de esperanza y resolución. ¿Estás conmigo?, me preguntó, y su vulnerabilidad me llegó como un bálsamo. Siempre, Ángel. No importa la forma en que se presente el desafío, siempre estaré a tu lado. Saldremos de esto, juntos, aseguré, apretando su mano. Malcolm, viendo el poder del momento, se irguió, su arrogante fachada comenzaba a resquebrajarse como el hielo bajo la presión de una gran unión. Aún no has ganado. No tienes idea de lo que realmente importa aquí. Se hizo un silencio pesado, la revelación estaba cerca de estallar. Tú no entiendes el tipo de hombre al que te enfrentas, dijo Ángel, su voz ahora plena de determinación. No voy a dejarme llevar por tus manipulaciones. Esto termina aquí, pero antes de que la tensión pudiera escalar de nuevo, Clara se adelantó, abriendo el cuaderno con manos temblorosas. Quizás deberías saber algo más, Ángel. Hay algo que escribí hace tiempo. Algo que nunca te dije, dijo, su voz apenas un susurro. La atmósfera se volvió eléctrica, y todos conteníamos el aliento. Exhalando profundamente, Clara comenzó a leer en voz alta, sus palabras resonando en el aire como una llameante revelación. Cuando eras niño, soñabas con crear conexiones auténticas. Tus textos hablaban de amor, en su forma más pura. Pero incluso en tus mejores momentos, temías que nunca sería suficiente. Las palabras se deslizaron de sus labios como una ofrenda de esperanza, pero el verdadero impacto no estaba solo en lo que decía sino en lo que estaba a punto de revelarse. La revelación que el cuaderno guardaba podría ser un punto de inflexión, pero también lejos de ser la resolución que todos esperábamos. Con su cabeza baja, Ángel tembló, la angustia enfrentándose al abrumador flujo de recuerdos. ¿Qué más, Clara?, preguntó, su voz cargada de ansiedad, esa mezcla de vulnerabilidad y la búsqueda de su verdad. Clara levantó la vista, y con un profundo aliento, pronunció unas palabras que cambiarían el destino de Ángel y el nuestro. Hay algo más que no he compartido. Algo sobre ti, algo que podría ser la clave para liberarte. El murmullo del café había sido reemplazado por un silencio absoluto, y las palabras de Clara resonaron en el aire como un eco tenaz. Ángel, abrumado por la revelación inminente, sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué es?, preguntó, casi como un susurro, sintiendo la calidez de la mano de Clara y su aliento en la piel. Clara, cediendo a la corriente emocional del momento, cerró los ojos antes de hablar. Cuando tenías 10 años, escribiste una carta que nunca llegaste a enviar. Una carta a tu futuro yo, donde te prometías nunca olvidar quién eras en esencia. Esa esencia que ahora se siente perdida entre exigencias y expectativas. Mientras hablaba, el pequeño cuaderno parecía adquirir vida. Clara hojeó las páginas desgastadas, algunas rasgadas, otras cubiertas de manchas de café, cada una de ellas un testigo de luchas pasadas. Al llegar a una página en particular, sus dedos se detuvieron. Aquí está, dijo, con una voz que parecía entrelazada con nostalgia y anhelo. En esta carta, hablaste de tus sueños de ser un artista, de encontrar el amor y la aceptación. Pero también mencionaste tus miedos. Miedos sobre no ser lo suficientemente bueno. La expresión de Ángel se tornó seria y dolorida. Nunca les conté a mis padres sobre esto, murmuró, su voz ahogada por la mezcla de emociones que lo invadían. Siempre pensaron que debía seguir sus pasos. Ser un banquero, tener éxito. Pero eso nunca fue lo que realmente quise. Con solemnidad, Clara asintió. Esos miedos todavía viven dentro de ti, Ángel. Pero ahora tienes la oportunidad de liberarte.
de recordar aquella promesa hecha a ti mismo, un lugar donde no existen límites ni expectativas externas. Malcolm, incapaz de soportar el peso del momento, interrumpió. Eso es solo un alivio temporal, Ángel. ¿De verdad crees que eso tiene algún valor en el mundo real? Al final, todos esos sueños son solo fantasías. Sus palabras, afiladas como cuchillas, intentaban romper el halo de vulnerabilidad que se había formado alrededor de Ángel. Sin embargo, algo había cambiado en la atmósfera. Clara, con una determinación renovada, no dejó que la desconfianza de Malcolm empañara el momento. No, no lo son. Los sueños son el primer paso hacia la creación de una vida auténtica, replicó, su voz firme. Solo cuando te enfrentes a tus miedos y te permitas ser quien realmente eres, podrás construir el futuro que deseas. Ángel, con el rostro pálido, parecía luchar internamente. Las palabras de Clara eran ganchos que ataban su corazón a la realidad de su pasado. ¿Pero y si no puedo? ¿Y si no soy capaz de ser ese hombre? La desesperación se coló en su voz mientras su mirada navegaba entre el cuaderno y Clara, buscando respuestas. Lo que importa es que estés dispuesto a intentarlo, dijo Clara. No tienes que hacerlo solo. Tienes a las personas que te apoyan, y eso incluye a todos los que están aquí. Su mirada osciló entre los demás, implorando una conexión que ayudara a Ángel a confrontar su lucha. El café seguía rodeándolos, pero su pequeño mundo, ahora, era solo el de ellos. Ángel se volvió hacia mí, su mirada suplicante. ¿Tú crees que puedo hacerlo? La vulnerabilidad de su pregunta me atravesó como una descarga eléctrica. Eres más fuerte de lo que piensas, Ángel. Esta es tu oportunidad de reescribir tu historia. No dejes que el miedo te detenga, le respondí, apretando su mano nuevamente, sintiendo el temblor de su angustia y su deseo de liberación. Malcolm, observando la unión que se formaba a su alrededor, pareció perder el control de la situación. Esto no terminará bien. Te estás dejando llevar por ilusiones, Ángel. La vida no se trata de abrillos y sombras. La verdadera realidad es cruel, bramó, asintiendo con desdén hacia la intimidad que se comenzaba a establecer. Pero eso no significa que no debamos intentar cambiarla, replicó Clara, sus ojos ardiendo con pasión. La vida es una mezcla de momentos, y la autenticidad comienza cuando eliges ser tú mismo, sin importar el costo. El aire estaba cargado de emoción. Ángel, sintiendo la presión de las palabras y la atmósfera que lo envolvía, respiró hondo. Dame la carta, Clara, pidió, y su voz se hizo más firme. Quiero leerla. Quiero recordar a ese niño que soñaba con ser él mismo. Clara le extendió el cuaderno y, mientras Ángel comenzaba a leer, una sensación de magia llenó el ambiente. Pero en el fondo, detrás de sus miedos y su lucha por la identidad, una verdad más profunda comenzaba a emerger. En el instante en que sus ojos se encontraron con las palabras escritas en la carta, algo rompió dentro de él. Entonces, de repente, la puerta del café se abrió de golpe. El sonido del timbre resonó y todos giramos hacia la entrada, donde una figura imponente apareció en el umbral. Era una mujer con una actitud decidida, una mirada feroz que parecía reconocer a Ángel de inmediato. No puedo creer que estés aquí, después de todo lo que pasó, murmuró, y el aire se congeló. La mujer emanaba una energía intensa que amenazaba con desvelar un capítulo más oscuro del pasado de Ángel. El giro inesperado dejó a todos en la sala con la respiración contenida, como si supieran que la paz y la lucha que se formaban dentro de ellos estaba a punto de ser interrumpida por una tormenta de revelaciones que cambiarían el curso de sus vidas. El caos que había envuelto nuestro pequeño mundo era tan palpable que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La mujer, los ojos llenos de determinación, se movió hacia nosotros, cada paso resonando como un eco en el silencio tenso del café. Ángel parecía congelado, sus ojos anclados en ella como si la pesadilla de su pasado hubiera regresado para reclamarlo. «Sabes quién soy, ¿verdad?», su voz era potente, una mezcla de reproche y desafío. Y ahí, ante todos, la verdad se balanceaba en el hilo del instante, tan frágil como la distancia que habíamos intentado construir entre el amor y el dolor. «¿Eres?». Ángel comenzó a balbucear, la incredulidad inundando su tono. El aire estaba pesado, como si el universo de sentimientos que habíamos construido en los últimos días estuviera a punto de desmoronarse. «Sí, soy Victoria. La razón por la que te alejaste de tus sueños, la que dejó que otros dictaran tu vida», ella continuó, cada palabra un nuevo ladrillo en la muralla emocional que comenzaba a caer. Sentí que el mundo se desplomaba a nuestro alrededor, la verdad era un agua turbulenta que amenazaba con ahogarnos. La mirada de Ángel se tornó sombría.
No puedo creer que estés aquí. ¿Por qué apareces ahora? Su voz temblaba, un mar de emociones contenidas. Pensé que te había dejado atrás. No se trata de lo que pensaste, Ángel. Se trata de lo que te han hecho creer que eres. Esto no acaba hasta que tú digas que acaba. La ferocidad en su voz resonó, y su mirada se volvió hacia mí, buscando apoyo o quizás un resquicio de comprensión en el caos. Tomé su mano con fuerza, deseando que supiera que no debía enfrentar esto solo. Victoria, esto no es solo entre ustedes dos. Ángel ha trabajado tanto para ser quien realmente es. Su valor no debe ser puesto a prueba por alguien que solo trae dolor, dije, sintiendo que las palabras fluían de mí con la necesidad de protegerlo de la tormenta que empezaba a arremeter. Dolor. Oh, cariño, el dolor es el estado natural de crecimiento. ¿No es así, Ángel? Ella lo miró, retadora, con una chispa de desafío que me heló la sangre. Siempre has evitado tu propia historia. Ahora es el momento de enfrentarla. Las palabras de Victoria atravesaron el aire como dardos, y vi en los ojos de Ángel como la lucha interna resurgía. No sé si puedo enfrentar todo esto, murmuró, sus labios temblaban mientras luchaba por contener las lágrimas. He luchado tanto por salir de tu sombra, y ahora parece ser una representación de mis propios fracasos. ¿Fracasos? El solo hecho de estar aquí, lidiando con esto, es un triunfo. Pero necesitas recordar que tu vida es tuya y no de aquellos que intentan controlarte. Siempre existirá la posibilidad de elegir quién realmente eres. Ella contestó, su voz ahora más suave, pero aún poderosa. Sentí que nuestros corazones latían en un mismo compás, el amor que nos había unido fortaleciéndose con cada palabra. No estás solo, Ángel. Eres más que lo que los demás piensen de ti. Has estado escribiendo tu propia historia. Y esta es la oportunidad de convertirla en algo maravilloso, le dije, apretando su mano todavía más fuerte. Un silencio pesado pesó en la sala mientras los demonios del pasado y los miedos del futuro se entrelazaban en un torbellino emocional. Ángel respiró profundamente, como si cada inhalación le costara. Quizás he dejado que otros dictaran mi vida demasiado tiempo. Tal vez hoy es el día en que debo comenzar a romper esas cadenas. Victoria se detuvo, como si una chispa de reconocimiento brillara en su mirada. Capaz de ver no solo lo que había sido, sino lo que podría ser. Ese es el primer paso. No te lo voy a poner fácil, pero tú tienes el poder de redefinirte. Solo recuerda que la verdadera valentía está en aceptar tus fragilidades. Fue como si el aire se electrizara en ese momento. Ángel, quitándose un peso invisible, comenzó a sanar en voz alta. Eso es lo que quiero. Aprender a ser auténtico, a ser quien realmente soy sin miedo. En ese instante, un cambio se sintió en la atmósfera. Era como si las palabras se transformaran en la melodía del amor que finalmente estaba floreciendo entre nosotros. Con cada declaración, el miedo retrocedía, y vi que Ángel comenzaba a abrazar su propia luz. No se trata solo de dejar atrás el dolor. Se trata de recordar y abrazar quién eres en realidad, le dije, sintiendo mi voz empapada de convicción. Y yo estaré aquí, a tu lado, mientras haces esto. Juntos podemos encontrar la paz y la felicidad que merecemos. Los ojos de Ángel se iluminaron y su respiración se hizo más profunda. Luego, dirigió su mirada hacia Victoria, buscando la conclusión de un ciclo, un cierre a su tormenta interna. Gracias por abrirme los ojos. Solo quiero avanzar y ser libre de verdad. La tensión que había llenado el café comenzó a desvanecerse, y cuando sus ojos se encontraron, entendí que ahora había un espacio para el perdón. Un giro de redención que haría florecer el amor en su corazón. Tal vez el verdadero viaje no es evitar el dolor, sino aprender a vivir con él, y aún así encontrar belleza. Victoria respondió, y su voz resonó en el aire, ahora en un tono casi esperanzado. La atmósfera del café, que antes había sido densa, se transformó en algo más ligero, como si un peso se hubiera levantado. Es hora de pasar a la siguiente página, y yo estaré aquí para guiarte cuando lo necesites, susurré, mientras nuestros corazones seguían en sincronía, y en ese momento, comprendí la magnitud de todo lo que habíamos enfrentado. La risa de algunos clientes vecinos resonó a nuestro alrededor, pero en el centro de nuestro universo, lo que sabía era poderoso, el amor, con todas sus complejidades, se había afianzado en el camino del perdón y la aceptación. Volteé hacia Ángel, sintiendo que, finalmente, habíamos superado el abismo. Lo que más duele, también puede enseñarnos a amar con más profundidad, le dije suavemente. Mientras nuestras manos entrelazadas se apretaban con fuerza, hubo silencio por un momento,
espeso y hermoso, hasta que las palabras de Ángel cortaron el aire. A veces, lo que necesitamos para vivir de verdad es la valentía de enfrentarnos a lo que nos hemos convertido. Me ayudarás a encontrarme, y ese fue el final que nunca podría haber imaginado. Porque descubrí que el amor no se trata de no cometer errores, sino de aprender a levantarse de nuevo. Mientras el eco de risas y conversaciones se entrelazaba en el café, supe que habíamos dado el primer paso hacia un futuro que, aunque incierto, prometía ser nuestro. Siempre estaré a tu lado, Ángel, le prometí. Porque en esta senda, la única certeza es que juntos, crearemos un amor que florecerá incluso en los días más oscuros, y así, entre las sombras de la ciudad, nos encontramos brillando con una luz nueva, recordando que el verdadero amor toca lo más profundo del alma, y, a veces, lo único que necesitamos es un poco de valentía para encontrarlo.